Muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Omar Villasís, qué gusto poder saludarlos en esta noche. Estamos acostumbrados que muchas veces por cuestiones de trabajo o por otras cuestiones tenemos que, ahora sí que estar lejos del estudio, lejos de casa, pero pues tenemos una cita como todos los jueves para platicar con todos ustedes de estos fenómenos extraños, de estas historias, de estas leyendas que nos acompañan el día a día. Hoy pues estamos abriendo una vez más este portal para pasar a otra dimensión. Estamos ahora sí, prácticamente en medio del verano. Estamos aquí con mucho calor, aquí en la isla de Cozumel. Y bueno, pues improvisando un poco para ustedes en este set que está pues prácticamente preparado solamente para platicar de estas historias. La semana pasada estuvo genial la plática que hicimos con la gente, con los amigos que nos acompañaron, los grandes expertos. Estuvo Emanuel Cima del proyecto Cuarto Contacto, estuvo también el doctor Rafael Oseguera y desde luego nuestro amigo Álvaro Skipper desde España. Es decir, la plática estuvo fabulosa sobre esa temática que es tan polémica, donde la gente fallece, donde la gente está de alguna manera muerta y es regresada por alguna circunstancia, ya sea resucitada por medio de algún problema cardíaco, o incluso la gente que de pronto está en coma y que regresa después de algún tiempo y dice mil cosas. Algunas experiencias se contaron, algunas no dio tiempo porque fueron casi 2 horas de transmisión, pero bueno, yo recuerdo muy bien de gente, tengo amigos que han fallecido y que han regresado y que me dicen que ese lugar donde ellos están en ese momento es algo fascinante, es algo extraordinario. Dicen ver una gran luz, una luz muy fuerte que no les afecta a los ojos. Es decir, cuando uno tiene una luz que le afecta enseguida, pues entorna los ojos o para protegerse, pero ya dicen que es una luz muy blanca, pero que no lastima. Desde luego, la famosa sensación de estar en paz y que pues algunos dicen encontrarse con seres queridos que han fallecido antes, que lo están esperando en ese sitio, y también algunas veces dicen que se encuentran con algún ser pues religioso, con llámese Dios o con cualquier otro de la religión que alguna persona profese. Desde luego todo este preámbulo de estar pues digamos en ese tiempo de muerte, en ese tiempo de paz, muchas veces se interrumpe porque tienen que regresar. Uno de mis amigos me decía que en el tiempo en el cual estuvo en coma, de hecho se los platiqué en alguna ocasión, en el tiempo en el que él estaba en coma, se encontró con su hermano y con su mami, que habían fallecido pues años antes, y que dijo que en ese lugar donde estaba no había ningún tipo de dolor, que no había pues preocupaciones, al contrario, era un lugar muy agradable. Dice, yo no quería regresar. Sin embargo, después de algún tiempo, una voz le dijo que tenía que regresar, y en ese momento dice que cuando sintió como que lo jalaban o lo traían, cuando abrió los ojos estaba en un hospital, estaba siendo observado por un médico en ese momento, y que dice que escuchó o que recuerda que dijo, ha reaccionado. Es muy extraño, es pues no sé, misterioso conocer este tipo de... Son cosas que pasan, son cosas que tal vez, como decía el doctor Rafael Oseguera, tengan una explicación dentro de la ciencia, dentro de la medicina, pero hay muchas otras que se quedan ahí con muchas incógnitas, con signos de interrogación que nos hacen de alguna forma dudar o pensar qué es lo que hay más allá después de haber muerto. Y es que ese tema fue ese que tocamos la semana pasada. El día de hoy los estoy saludando completamente en vivo. El día de hoy no vamos a tener enlaces por obvias razones, por la cuestión técnica, que no tenemos la capacidad para transmitir como regularmente lo hacemos en el estudio. Pero bueno, les tengo varias historias y varias pláticas acerca de estos fenómenos. Me gustaría que me digan de dónde nos están viendo, de dónde nos escuchan, y si tienen desde luego alguna pregunta o algún comentario dentro de los fenómenos extraños, dentro de las leyendas, dentro de esos misterios que, como les dije al inicio,
son parte de nosotros, son cosas que nos acompañan desde niños. A muchos de nosotros nos han pasado cosas extrañas, a algunas personas no les pasan tal vez porque no tienen esa sensibilidad, pero sí, como bien decimos, se cree teóricamente que todos tenemos la capacidad de percibir situaciones extrañas en algún momento de nuestra vida, y conforme vamos creciendo se van desapareciendo en la famosa poda mental. Así que, bueno, el día de hoy quería platicarles acerca de un extraño fenómeno. Tengo amigos que se dedican a rescatar, a ser paramédicos, que trabajan dentro de ese campo que es tan maravilloso, pero desde luego comprometido, que es las ambulancias y los rescates en carretera, sobre todo, donde se dan infinidad de accidentes, donde muchas personas fallecen. Eso es algo que desgraciadamente pasa muy a menudo. Y bueno, pues estaba platicando con algún tiempo, y me dijo que una de las experiencias que a él más le ha marcado, que más le ha de alguna forma afectado tal vez, es una situación que se dio cuando ellos fueron a un rescate en carretera que estaba bastante lejano de la ciudad. Entonces no tenían el punto exacto donde fue el accidente, simplemente les avisaron que había un accidente y ellos se fueron para allá. Y dicen que estando en camino en esa noche, de pronto, pues cerca de donde les habían dicho, porque les digo, no es una calle como una casa que se encuentre en una ciudad y que le digas es la calle 4 con 20 o algo así. Es en carretera, y le dicen aproximadamente en el kilómetro X, ¿no? O sea, el kilómetro 20. Entonces las ambulancias van y van calculando. Resulta que este grupo de personas, en la ambulancia de rescate, le reportaron este accidente de un auto que se había salido de carretera, y que estando en camino cerca del lugar donde había sido el accidente, pues había de pronto en el lugar donde aparentemente fue el accidente, había una persona haciendo señas y la mano para indicar. Ellos pegaron la carretera, desde luego con las luces encendidas y desde luego muy atentos, y empezaron bueno, siguieron las indicaciones de la persona que les dijo allá, hacia allá, hacia allá. Entonces los paramédicos y rescatistas llegaron y se metieron entre el monte, dentro de la selva, donde había sido el accidente, y empezaron a hacer su labor. Desde luego, ustedes saben, de noche con lámparas, pues un auto accidentado, hay humo, hay fuego, y bueno, pues ellos vieron las indicaciones de esa persona y sin preguntar se metieron a rescatar a las personas que estaban en el carro. Dicen ellos que rescataron a varias personas que estaban dentro del carro, pero de entre ellas una que sí falleció, que estaba dentro del carro. No entienden ellos cómo fue, porque esa persona que estaba dentro del carro era la que había hecho señas, la que estaba parada a orilla de carretera para indicarles dónde era el accidente. Imagínense qué extraño, ¿no? El shock que se llevaron los paramédicos de darse cuenta que aquella persona que había estado a orilla de carretera había desaparecido, porque estaba adentro, porque era una de las personas que había fallecido. Teóricamente piensa la gente, nosotros que nos dedicamos a estos temas, que dentro del tiempo de que estamos en ese choque para pasar hacia la otra vida, cuando no sabemos siquiera si hemos muerto o no hemos muerto, nuestra energía o nuestro espíritu tiene tal vez por la misma emoción o fuerza dentro de ese tipo de accidentes, pues la suficiente capacidad para manifestarse. Y por ejemplo en este caso, ¿no? que les dijo como una persona normal que había un accidente allá adentro. Probablemente se trate de ese tipo de fenómeno. No sé, tal vez haya gente que simplemente lo niegue o que diga que fue una alucinación colectiva, porque algunas veces sí puede suceder, pero extrañamente cuando una persona fallece y se da cuenta que ha fallecido, pero puede ayudar, se manifiesta. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque hay más historias de ese tipo. Mi amigo, después de esa noche, dice que fue uno de los elementos que más lo marcó en su vida dentro del mundo del rescatismo, dentro del mundo de tantas cosas que vivió estando en ese puesto, que hasta hoy en día sigue trabajando en ese lugar. Bueno, no en el mismo lugar o en la misma compañía, pero en el mismo puesto
de ser rescatista. Hasta allá y a toda la gente, a todos nuestros amigos que se dedican a la medicina, al rescate, pues les mandamos muy buenas vibras, muy buenos deseos y mucha luz para que se cuiden y que sigan ayudando a más y más personas con esa labor, porque no cualquiera lo hace. Yo creo que no cualquier persona está lista para ver un accidente. Tengo varios amigos paramédicos que pues les digo que uno puede ver una cortadita y se asusta. Imagínense llegar a un lugar de accidente donde han fallecido muchas personas. Y es que hablando de eso, pues muchos videos han estado circulando de accidentes que se dan en carretera y que extrañamente se logran ver cosas extrañas, se toman fotografías incluso o videos y que al analizar después de mucho tiempo se dan cuenta de que algo extraño ha pasado y se ha captado, ya sea en el video o en fotografía. Hace poco tiempo estaba una persona tomando fotografías de un accidente que se dio por la carretera hacia Mahahual. Mil disculpas que ando moviendo aquí el tripié y se mueve, perdón. Ando improvisando. Entonces les decía que este accidente se dio en la noche. Hizo llegar una fotografía que se había hecho, había aparecido algo extraño. Simplemente tomaron fotos para que se pudiera registrar para el seguro el accidente, porque no hubo ninguna persona que haya fallecido, pero en la misma fotografía se lograba ver una persona parada que no estaba físicamente allá, es decir, no estaba con el grupo de personas, pero se ve traslúcida y se ve allá parada junto al carro. Entonces, estos fenómenos se dan, no hay que tener miedo, simplemente hay que tratar de entender porque a veces tienen incluso algún pendiente. Así que estos son casos que se dan en carretera. Alfredo Contreras, buenas noches, cuñado. Muchísimas gracias, Alfredo, gracias por estar pendiente. Espero que esté muy bien allá en Playa del Carmen. Le mando un abrazo grandote para ustedes y gracias por estar sintonizando la noche de hoy en Fenómeno. Chema Martínez dice saludos desde Guadalajara, Jalisco. Muchísimas gracias, Chema, un saludo para ti. Y bueno, ¿qué puedo decir? Guadalajara, Jalisco tiene infinidad de historias de fantasmas, infinidad de leyendas, misterios, una ciudad colonial que desde luego no tengo la dicha de conocer, pero debe de ser hermoso la oportunidad de visitar ese sitio tan hermoso, porque créanme, incluso hay una zona arqueológica con pirámides redondas, imagínense. No recuerdo muy bien el nombre, pero me prometieron que cuando yo vaya me van a llevar a conocerlas. Y muchas gracias, Chema. Janet Isaura, muchas gracias. Salud. Gracias por estar con nosotros en esta noche de Fenómeno. Dice Miguel Ángel, saludos familia, muchas gracias Miguel Ángel, espero que estés muy bien. Y gracias por acompañarnos en esta noche típica de Fenómeno, de historias de fantasmas. Así que ahora sí que con el celular aquí, en primera persona, en selfie, transmitiendo para ustedes en esta noche de Fenómeno. Y bueno, cambiando un poquito de, como les decía, de esta temática tan fascinante que son los fantasmas que se logran ver en accidentes. Hay uno de los temas más recurrentes dentro del fenómeno paranormal, que es la famosa mujer fantasma que se aparece en las curvas. Hace muchos años, yo creo que todo mundo, porque fue uno de los primeros videos virales que se hicieron por internet, la famosísima Teresa Fidalgo. Yo creo que ustedes recuerdan que es un video que se repetía y algunas veces se pudo compartir incluso por Bluetooth antes que existieran el infrarrojo. Bueno, pues, por infrarrojo, luego por Bluetooth. Bueno, había ciertas capacidades limitadas antes, pero se hizo viral. Teresa Fidalgo, que estuvo girando por YouTube. Yo creo que fue uno de los videos que le dio más dinero a YouTube porque se vio, es más, no he revisado últimamente, pero se vio millones de veces ese video. Déjenme decirles, estaba investigando un poquito acerca de ello por el tema que estamos tocando. El video de Teresa Fidalgo habla
de los fantasmas de carretera que se asoman en las curvas y que de pronto se manifiestan, ya sea para salvar a las personas o ya sea a más personas. Este video es un fragmento de un video que se llama A Curva, del director David Rebordain, y él quiso promocionar su video por medio de ese fragmento viral que todo el mundo no dejaba de ver, no dejaba de compartir y que impresionaba. Yo obviamente en ese tiempo, hace muchos años, estaba yo iniciando con el programa Fenómeno y nos llamó muchísimo la atención. No teníamos la información correcta en ese tiempo, pero sin embargo lo compartimos para la gente y generó mucha controversia. Hubo opiniones de todos lados, gente que decía que sí, que no, pero nosotros cumplimos con compartirlo. La verdad es que, como les digo, fue parte de un fragmento, pero estas historias de los fantasmas, de las personas que se ven en las curvas, es algo que sucede no solamente en México, en muchas partes del mundo. Desde luego, este video de Portugal y también en España se escucha muchísimo de este tipo de fantasmas. Algunas veces, como les dije antes, se manifiesta simplemente para evitar que una persona más muera en esa curva. Pero se cree en la existencia de las cadenas, seres que pueden estar llevándose a más personas porque no han descansado o porque tienen algún tipo de dolor o de coraje para esa muerte accidental que tuvieron ellos. Y entonces empiezan a llevarse más espíritus, como pasa en muchos lugares. Por ejemplo, aquí en la isla de Cozumel, la isla contiene infinidad de lugares que tienen de alguna forma como que una cadena de muertes. Aquí existe un lugar que se llama la Curva Tormentos, que hemos visitado desde hace algunos años, donde hicimos reportajes y donde también, desde luego, existen muchas muertes. Desgraciadamente, algunas de ellas han sido por accidentes muy fuertes. Algunas de ellas pues son de alguna forma relacionadas con lo que se podría decir la primera muerte, que fue de una pareja, como platicábamos en alguna ocasión en el programa, que se le llamó, o aparentemente se le llamó Curva Tormentos, pareja que venían de luna de miel aquí a la isla de Cozumel y que quedaron dentro de la zona de manglares y sufrieron, pues muchas personas pues se enteraron, según tengo el dato, de esa muerte, y que según sufrieron toda la noche hasta que fueron encontrados al día siguiente. Eso es lo que se platica, es lo que cuentan, y por eso dicen que allá en esa zona de Curva Tormentos existen una cadena de muertes que se llevan más y más personas. Pero bueno, si usted conoce alguna leyenda de alguna curva, de algún lugar, me gustaría que nos platique qué es lo que cuentan allá por su tierra, porque cada pueblo, cada ciudad, incluso cada país cuenta con sus fantasmas de la curva. Tenemos por acá comentarios. Por acá Chema Martínez, creo que es Huachimontones, las pirámides de Jalisco. Correcto, Chema, Huachimontones dijeron. No tengo la fortuna de conocer, pero he visto fotografías y me prometieron que la próxima vez que yo vaya por la zona me iban a llevar a conocerlo. Entonces tengo que programarme, primero Dios, ya sea por trabajo, pueda escaparme para ir a visitar esos lugares tan hermosos que tienen allá, y desde luego Huachimontones. Gracias, Chema. Dice por acá Chema, así las puede buscar por internet, pirámides de Huachimontones de Jalisco, para la gente que se interese saber de la historia de estas fotografías. Son las únicas pirámides en el mundo redonda. Muchas gracias por el dato, Chema. Y bueno, otra de las historias paranormales del mundo son fantasmas que se logran ver. Aquí en México, pues desde luego lo que es el fantasma de la Llorona es por excelencia, es el fantasma que más se platica y que muchas personas dicen haber visto o haber escuchado, y que está relacionado con una historia entre tantas
mujer que le quita la vida a los hijos por desamor, por dolor, y que después se arrepiente. Aparentemente es castigada o es arraigada por ese asesinato que hace, y desde luego se manifiesta mayormente en los lugares donde hay agua, el elemento agua, y bueno, mucha gente piensa que es el fantasma de la Llorona. Algunos dicen que cuando se encuentra en el camino de ella, no es que ella lo ataque directamente, sino que puede cargar. Y en México, el mal aire. Aquí en México le llamamos de esa manera, y hay personas que sufren una calentura muy fuerte, una fiebre, que muchas veces incluso puede quitarles la vida. Sandra Mandorla dice: hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Sandra, gracias por estar viéndonos y por compartir desde luego el programa. A toda la gente que nos está sintonizando, les invito por favor que nos compartir. El día de hoy no tengo la computadora para poder compartirlo en todos los grupos que tengo, grupos de misterio, grupos de Cozumel, de Playa del Carmen, de Mérida, de Puerto Morelos, de Chetumal. Estoy limitado para poder hacerlo, entonces les agradezco si me ayudan a compartir con sus grupos, con sus amigos, para que puedan contarnos también sus historias y para que escuchen las que tenemos preparado para ustedes en esta noche de Fenómeno. Dice Black Soul Body de Cuarto Contacto, mi hermano Emanuel Cima, que el día de ayer estuvo también con una plática fabulosa sobre fenómenos extraños también allá en Chiapas, en el programa de preguntas y respuestas. Bueno, gracias. Dice la famosa Llorona. Saludos, Omar Villasís, desde luego, famosísima. Yo creo que fue de las historias que primero tocamos en Fenómeno. Yo creo que, no quiero equivocarme, pero fueron desde luego de las primeras, porque ¿quién no conoce, quién no ha escuchado a la famosa Llorona o la leyenda de la Llorona? Se han hecho películas, se han hecho libros, historias, en fin. Si usted no la conoce bien la historia, le invito sobre todo a buscar aquellos libros que contienen las leyendas de forma rescatada del pueblo. Uno de mis amigos se llama Juan Antonio Amezcua, le mando un gran saludo, que por cierto cumplió años hace un par de días, le mando muchas felicitaciones. Gran escritor, él tiene muchos libros de leyendas. Entren a mi muro, búsquenlo, se llama Juan Antonio Amezcua, o en YouTube está como John Misterio, y él sube leyendas, historias, y él tiene desde luego la leyenda de la Llorona entre sus colección de libros que está escribiendo. Entonces les invito, yo creo que siempre es importante la lectura. Muchas veces me dicen: oye, ¿no te cansas de leer historias de fantasmas? Pues la verdad es que no. Yo creo que a todos aquellos que nos de hecho, en esta ocasión estoy leyendo un libro que habla sobre las capacidades sensoriales, y algunas veces tenemos nosotros y que ni siquiera sabemos que las tenemos. Esta cadena de situaciones que se van dando, cuando más adelante entendemos que podemos, no sé, tener algún sueño de predicciones, o que podemos sentir que algo que va a pasar, o incluso sentir alguna presencia cuando estamos en algún sitio. Entonces la lectura es algo maravilloso. Dice por acá Álvaro Francisco, dice: ¿a dónde andas, hermano? Bueno, te cuento, mi hermano Álvaro, y por eso mismo no pude convocar a los investigadores. Estoy en la isla de Cozumel por cuestiones de trabajo, y por eso mismo, igual que la semana pasada, estoy ahora sí que utilizando los recursos que tengo para poder transmitir y acompañarlos en esa noche de Fenómeno. Así que, mi hermano, hasta España te mando un gran saludo, un gran abrazo, y desde luego, como siempre, mucho éxito en tu trabajo, que ya vi que estás saliendo a investigar. Todos aquellos que les gusten las exploraciones y la investigación paranormal pueden seguir el trabajo de una de las personas que más admiro y respeto dentro de los fenómenos, por su pasión, por su dedicación, por su objetividad, y también por la gran cantidad de equipos que utiliza para poder analizar los resultados de su trabajo. Gracias, Álvaro Francisco, un saludo hasta España para ti. Dígame, amigos, de dónde nos ven para poder saludarlos con mucho cariño, con mucho gusto en esta hora de Fenómeno. Bueno, pues ya me iba saliendo, se puso buena la historia de la Llorona. Les decía que hay muchas figuras de ese tipo. Visto también
alrededor del mundo, en varios países, en varias ciudades, de blanco. Es un fantasma que se ve sobre todo en las regiones lejanas, es decir, no tanto en las ciudades, y que aparentemente es una mujer vestida con ropa antigua, con ropa de época, pero está totalmente de blanco. Es como el famoso estereotipo de fantasma, ¿no? Una persona, una silueta con un vestido antiguo que se manifiesta por las calles. Este fantasma no interactúa, no habla, no espanta, por decirlo así, pero cuando este ser se ve en algún lugar, pueden pasar dos cosas. Una, que en el sitio donde se aparezca, es decir, en el pueblo o en la región donde se esté apareciendo, porque se empieza a aparecer por cierto tiempo, puede estar tipo de advertencia sobre algo malo que va a pasar en la zona. Otra de las versiones dice que esa mujer de pronto es vista por alguna calle y se repite en esa misma calle porque en ese lugar alguno de los vecinos o alguna de las personas que viven a los alrededores de esa calle va a sufrir la muerte, es decir, va a trascender, como si fuera un presagio o alguien que viene a buscarla a la persona que va a fallecer. Esto dicen que se manifiesta por muchas partes del mundo, es decir, no es un fantasma regional, sino que se ha visto desde la Edad Media en muchas partes del mundo. Hoy personalmente he escuchado muy poco de ese fantasma, pero pues existe la creencia de esta visita y probablemente esto se dé también porque bien en épocas anteriores no había la electricidad y muchas veces la poca iluminación podría generar también que la gente no estuviera tan fuera, tan activa, y haciendo que muchas veces las calles solitarias fueran visitadas por este tipo de entidades. ¿Por qué? ¿O por qué me refiero a ello? Porque muchas veces hoy en día estamos en algún lugar con luz, con música, como espero que no estén contaminando mi transmisión de esta noche con la música de afuera, pero bueno, muchas veces lo que es la electricidad, los sonidos, la contaminación visual o auditiva permite distraer nuestro sentido para no poder percibir lo que pueda estar viéndose en ese sitio donde estamos nosotros. Es decir, antes no había tanta contaminación visual y hacía que nuestros sentidos estuvieran alerta. Muchos de nosotros, un servidor vivió por muchos años en un pueblo que se llama Tecantó, que en ese tiempo cuando vivía allá, de la casa al centro había como 3 calles y solamente estaban iluminadas por un pequeño foco en cada esquina, un pequeño foco incandescente de los antiguos, no sé si se acuerdan ustedes de esos focos amarillos que pues alumbraban como 2 metros a su alrededor. Entonces era todo una aventura regresar a casa después de haber escuchado o contado historias de fantasmas. Eso en mi época de antaño, porque créame, desde hace muchos años que me fascina este tipo de historias. Entonces en ese tiempo, desde luego, los fantasmas podían percibirse mejor que ahora. Algo como lo que platicábamos la vez pasada con respecto al fenómeno ovni. Hoy en día todos están en casa, muchos no tienen nada que hacer y están pendientes del cielo, ya sea por las madrugadas, por las noches, porque antes pues todo el mundo trabajando, se acuesta temprano, se duerme y al día siguiente a la rutina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos pues prácticamente con tiempo para poder percibir. La contaminación que se percibe durante el día ya no es lo mismo en la madrugada. Entonces muchas personas han visto cosas extrañas en el cielo por tener no más sensibilidad, sino más tiempo. Tenemos comentarios por acá. Dice Álvaro, igualmente hermano. Bueno, mi hermano, sabes que te admiro muchísimo. Álvaro Skipper, yo así te digo, así te conocí, con mucho cariño. Síganlo, por favor, síganlo. Él tiene un grupo que se llama Inframundo Paranormal GTE. Te mando un gran saludo a ti y a tu equipo. Y bueno, pues aprovechando también, digo que tenemos a nuestro amigo Gabriel allá en Izamal, que nos retransmite. Ellos son de... Ahí tenía el dato por acá, pero lo tengo perdido porque no venía preparado. Pero bueno, Gabriel y tiene un grupo
Gabriel de Izamal, ay, no me acuerdo del nombre, ahorita vamos a ver si me recuerdo y lo menciono, pero bueno, muchos amigos nos ayudan a compartir, así como Voces Fantasmales, está nuestro amigo de Actividad Paranormal, el investigador Eulogio Soto, y Noti Paranormal, así que pues muchas gracias a la gente que nos ayuda a compartir en sus grupos, en sus perfiles, que desde luego nosotros hemos creado un perfil de grupo junto con Emanuel, con Kiwi y con Tres Patines, que se llama Red Community, que nos estamos ayudando entre todos. Si usted tiene algún proyecto que quiera que compartamos, con mucho cariño lo vamos a hacer. Vamos a leer lo que nos dice Emanuel Sima de Cuarto Contacto. En muchos lugares todavía no están tan contaminados, entre comillas, de ruido y de luz, y se puede captar muy bien estos fenómenos. Es correctísimo, estimado Emanuel, como bien sabes, y sobre todo en la zona donde tú vives, allá en el estado tan hermoso de Chiapas. Hay muchos lugares, muchas comunidades que están acostumbradas a vivir como se ha vivido desde siempre, sin tanta tecnología. Esto de las leyendas y los misterios, pues es algo que los acompaña. Incluso existen todavía reportes de entidades que son vistas en esos lugares. Desde luego los pueblos de Yucatán son lugares que aún conservan muchas leyendas y muchas creencias, y desde luego muchos fenómenos que aún personas pueden ver. Hace algunos me decían o me reportaron que en mi pueblo se estaba viendo la silueta de un monje que descendía desde el campanario de la iglesia, desde la parte de arriba frontal, que era una silueta de un monje, era totalmente blanco, que bajaba por la parte del frente, colgado aparentemente de lo que sería la cuerda de la campana, y se dirigía hacia el frente y caminaba hacia la salida del pueblo. Entonces esa leyenda pues podía quedar allá nada más, pero me dijeron que unas personas lo vieron, se habían quedado en el centro del pueblo a las altas horas de la madrugada, y que pudieron verlo y quedaron impactados. Entonces existen las leyendas, y en los pueblos que están alejados de las ciudades se escuchan más, incluso se pueden ver muchas más cosas. Aquí en Cozumel les platicaba que a las afueras de Cozumel existe una zona que están poblando, son como unos ranchos donde se ha estado viendo una entidad, dicen ellos como si fuera un perro, con forma de humano y perro. Muy extraño este ser que han estado viendo. No me han llegado más reportes, pero hay personas que lo han visto. A mi esposa, te mando un besote, mi amor. Estás allá en casita. Y espero que también pues estés disfrutando de las historias que tenemos esta noche. Te amo, chaparrita. Bueno, aquí nos dice Miguel Ángel Ramírez. Saludos, dice por allá. Muchas gracias. Saludos también para Fanny Alejandra Orellana. Gracias de verdad por todos aquellos que nos están ayudando para poder compartir. Para aquellos que se están reportando, me encantaría que me digan de dónde nos están viendo para poder mandarles saludos. Muchas gracias. Y bueno, lo siguiente que quería platicarles es algo que sucedió hace algún tiempo. No quiero decir el lugar exacto para evitar alguna controversia. Hubo un reporte de una persona que había desaparecido. Esa persona aparentemente trabajaba en una zona donde existen cenotes. Para la gente que no es de la zona, el cenote es un cuerpo de agua subterráneo que se encuentra en la península de Yucatán. Estos cuerpos de agua, hay unos que son abiertos al turismo, algunos están en propiedades privadas, y como les dije en alguna ocasión en el programa, son incontables. Hasta el día de hoy no existe un censo exacto de la cantidad de cenotes, porque todavía hoy en día siguen saliendo más y más y más cenotes, haciendo que esto sea, pues ahora sí, si quisieran censarlo sería algo titánico. Tal vez algún día se logre, pero resulta que para los mayas los cenotes desde siempre ha sido algo sagrado. El cuerpo de agua, la conexión con el inframundo, pues es algo fascinante y místico para los mayas. Esto a pesar de que ellos ya no están, siguen contándose historias sobre esos sitios, y aún existen muchos de los cenotes que contienen vestigios mayas, porque dentro de ellos muchas veces también se realizaron altares
desde luego relacionados con la adoración a sus dioses y desde luego hacia el inframundo. Entonces, esta persona que trabajaba en esa zona donde existen cenotes, pues desapareció, se reportó, se hizo mil cosas, se le reportó a la policía que peinaron la zona, buscaron y jamás apareció esa persona. Después se convocó a un grupo de chamanes, brujos mayas, para poder tratar de localizarlo, porque la creencia, sobre todo aquí en la zona de la península de Yucatán, es que cuando una persona desaparece en el monte, muchas veces o los seres del monte se lo llevan y haciéndoles ofrendas y rituales podrían devolver a las personas. Esto ha pasado muchas veces porque regresa la persona. Habían muchas versiones sobre lo que había pasado acerca de esta persona que desapareció. Algunos dijeron que se fue, algunos dijeron que lo raptaron o lo mataron y lo tiraron en otro sitio. Pero algo extraño que se dio en este caso, en esta historia, fue que en el sitio donde aparentemente él estaba trabajando, en uno de los cenotes, se habían encontrado no solamente vestigios mayas, sino que se habían encontrado también elementos de la época de la conquista. Dicen que encontraron armaduras, que encontraron espadas y así otros elementos. Y esta persona, según se narra por fuentes muy confiables, y tampoco quiero decir dónde es el lugar para que se evite confusiones, pero en ese lugar aparentemente esta persona estuvo sacando cosas, robando tesoros mayas y españoles, y los estaba sacando de ese lugar y los vendía o los guardaba, no sé exacto, pero resulta que después de la policía, después de los chamanes, ese sitio simplemente, pues al no aparecer la persona, simplemente pues se resguardó, se cerró. Después de algún tiempo, dicen personas que cercanas a ese sitio y que para evitar que haya más investigaciones, no contaron que el cuerpo de la persona tiempo y no encontraron, apareció solito esta persona sentada en la puerta de la cueva de la entrada al cenote. Dicen que lo que a él le pasó fue que los seres, ya sea los aluches o los espíritus que cuidaban ese tesoro, le cobraron vida por faltar al respeto a ese sitio sagrado, tanto para los mayas o para los tesoros. Pero ahorita vamos a platicar un poquito más también acerca de los tesoros. Entonces, si ustedes conocen algún lugar, si ustedes visitan algún lugar sagrado, llámese del mundo maya o de cualquier otra cultura, tengan mucho cuidado y respeten, no se roben, no se lleven nada de ese sitio, porque estos elementos que se encuentran allá tienen por qué estar allá, por qué se mantienen en ese sitio místico. Para muchos es divertido llevarse, no sé, una roca de alguna zona arqueológica. De pronto muchas de las zonas arqueológicas no cuentan con el cuidado que debería de ser, y ha pasado que se encuentran con algún elemento, ya sea de alguna vasija o de algún muñequito o algo, porque muchas veces a flor de tierra queda al ras, y se lo encuentran y se lo llevan. Cuando llegan a casa empiezan a pasarle cosas extrañas y se empieza a preguntar por qué. Entonces sí, hay que tener cuidado. Mil disculpas, estoy tomando un poquito de agua para refrescar la garganta. Dice Janet, el fantasma del torero del convento de Tecantó. Platicábamos este tema hace algún par de meses, hace algunos meses. Este fantasma del torero, se dice que el torero que está enterrado allá en Tecantó, y haciendo un bosquejo general de la historia, junto a las iglesias antiguamente
se acostumbraba a poner en Tierra Santa a las personas que fallecían. Es decir, algunos se acostumbraba a colocar sus restos óseos dentro de la iglesia. Es por eso que las iglesias antiguas contienen ciertas lápidas pequeñas que están en las paredes o en los pisos, porque los restos de algunas personas se colocaban allá, pero el cementerio principal por lo regular lo ponían atrás. Resulta que en las iglesias, sobre todo en la península de Yucatán, existía un espacio que nosotros le conocemos como el atrio, que es como un jardín grande al frente y a los costados de la iglesia. Se cuenta que hace muchos años se acostumbraba a hacer corridas de toros de forma rústica en esa zona, en esa explanada, en ese jardín grande. No solamente en Tecantó, en muchos de los pueblos de Yucatán. Dicen que en alguna ocasión llegó un extraño torero famoso de tierras lejanas y que falleció por una cornada. Al no tener familiares, al no tener amigos a los cuales pues entregarle el cuerpo, pues decidieron enterrarlo allá en el cementerio del pueblo. Hasta hoy en día existe la lápida donde se alcanzan a ver aparentemente una espada y unas banderillas o una muleta que señalan que esta persona que fue enterrada allá era un torero. Lo extraño, como platicamos en alguna ocasión con uno de los investigadores que nos apoya, decían que en ese lugar, en el pueblo, después de haber enterrado a ese torero, empezaron a aparecer personas muertas y empezaron a relacionar que a la persona que habían enterrado en ese sitio era un vampiro. Decían que era un torero vampiro y que por eso, después de estar en ese tiempo, en ese lugar, empezó a matar gente. No se sabe exactamente si hubo alguna solución para poder calmar la furia o la sed de sangre de ese vampiro, pero después de mucho tiempo, hasta algunas personas recuerdan esa extraña y lejana historia, pero aquellos que nacimos en épocas más cercanas, recordamos muy bien que cuando teníamos que pasar, porque nosotros, mi hermana, Janet, un servidor y muchos otros amigos teníamos que pasar para ir a casa, teníamos que caminar prácticamente junto a la tumba del torero vampiro, y desde luego yo creo que no era, si mal no recuerdo, no era nada chistoso pasar caminando por allá a las 9, 10 de la noche para regresar a la casa, que en ese tiempo para nosotros, y desde luego en una hora pues bastante tarde, donde pues desde luego no solamente el torero vampiro, se habla de otras leyendas, porque incluso allá en los cementerios dicen que se acostumbraba incluso enterrar como guardianes o custodios de los cementerios a animales, le cortaban los pies y se quedaban, morían allá en el lugar y quedaban como custodios. Entonces algunas personas incluso aparentemente se encontraron con fantasmas de animales en ese lugar. Entonces allá luego les contaré una historia que le pasó a unos familiares donde vieron el fantasma de un supuesto toro. Pero bueno, es así. Y aquí nos decía el Chema Martínez que si puedo platicar de los aluches. Claro que sí, no vamos a ahondar demasiado porque es un tema que hemos tocado antes. Te recomiendo que entres a mi canal de YouTube, búscame como Omar Villasís en YouTube, y ahí tenemos muchos temas, entre ellos los aluches. Pero bueno, les platico rapidísimo acerca de lo que son los aluches. Se cree que son duendes mayas. Como en todo el mundo existen duendes, en la zona de la península de Yucatán se dice que los aluches son los duendes de la región y se le llama de esa forma, ya que estos eran creados para varias situaciones. El principal propósito de los aluches aparentemente era el cuidar de zonas que eran, pues digamos, místicas, que eran zonas religiosas respetadas para los mayas, y que ellos pues también podían estar en esa zona. Al irse los mayas, al desaparecer los mayas, estos pequeños seres aún en día manifiestan en esos sitios, como les dije antes, que muchas veces uno ve
alguna cosa en algún lugar arqueológico, se la roba, se la lleva y empiezan a pasarle cosas extrañas. Otra de las situaciones que se da con los aluches es que estos, como les platiqué también, y redundo demasiado, pero es la realidad. En algún lugar donde ustedes escuchen que existe un cenote, certeramente la gente que vive o trabaja en los alrededores les va a decir que tienen manifestaciones de este pequeño ser, del Duende Alush. Desde luego, siempre cuando uno entra a esos sitios, incluso las personas que se dedican a hacer turismo o vender turismo, saben muy bien que tienen que pedir permiso antes de utilizar cualquier lugar de ese tipo. Y otra de las funciones de los aluches era de cuidar de los plantíos de las personas, de las zonas de cultivo, ya que el cultivo para el maya fue algo muy importante. El elote, desde luego, un elemento principal de su dieta, era pues algo sagrado para ellos. Se dice que estos seres, los pequeños aluches, fueron creados también para cuidar, y que al paso del tiempo, al desaparecer los dueños originales de esas parcelas o de esos cultivos, los aluches aún hoy en día lo cuidan sin saber. Es por eso que muchas veces nosotros llegamos a las ciudades, compramos un terreno o una casa dentro de una zona, pues, una zona de cultivo, y que fue adquirida por alguna inmobiliaria, crea casas, uno llega, renta, compra, y empiezan a pasarle cosas extrañas con los aluches, con los duendes, sin saber por qué. Y otra de las cosas también que ha pasado es que lo que es la rapiña, lo que es el deseo de invadir, sin importar afectar, realizan muchas veces, destruyen zonas arqueológicas para construir complejos habitacionales o de plazas, y han incluso profanado tumbas mayas, que prefieren taparlo y construir antes de que les quiten el terreno por el gobierno, al tener vestigios de alguna cultura, llámese de todo México o de todo el mundo. Pero en esos lugares de pronto empiezan a pasar cosas extrañas. Entonces los aluches relativamente son estos seres que se manifiestan desde el pasado hasta hoy en día. ¿Qué se puede hacer cuando se manifiestan? Simplemente respetarlos, hay que hacer un pacto con ellos, decirles que están bienvenidos para convivir con nosotros, porque nosotros invadimos su espacio, y por lo regular se le colocan pues algún tipo de ofrenda, ya sea un atole. Algunas personas incluso acostumbran colocarle un poco de licor, cigarros, chocolate, golosinas, en fin. Y hay cosas más sofisticadas incluso, que se les hace rituales para pactar con ellos, o para tranquilizarlos, o incluso para cuidar los cultivos actuales. Espero que te haya gustado la explicación, estimado Chema. Tenemos por acá comentarios. Hola, querido Álvaro Francisco. Le manda saludos a Álvaro. Claro que sí, con mucho cariño le damos los saludos a mi amigo Álvaro Skipper. Dice desde Santiago de Chile. Le saludo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fanny. Un saludo hasta Chile. Espero que esté muy bien y agradezco el favor de su atención. Espero algún día se me conceda igual visitar ese país del cual escucho historias de fantasmas. Dice por acá Álvaro, los aluches son específicos de alguna zona del mundo. Sí, de hecho, lo que decíamos, es un tipo de duende que es en la región de la zona maya, no precisamente solamente de Yucatán. Toda la zona donde fue el mundo maya, existen historias de este tipo de duendes. A los alrededores muchas veces se les llama chaneques, pero a fin de cuentas es un tipo de duende que se manifiesta como en muchas otras partes del mundo. Como dice Álvaro, correcto, en otras partes del mundo tienen otro nombre. Correctísimo. Muchas gracias, Álvaro, por apuntar. Alfredo Contreras, excelente explicación.
y espero que sí, pues les guste estos datos que estamos compartiendo en esta noche. Y bueno, como les decía, todo en relación con el tema de esos lugares fantásticos, místicos, con mucha historia. Hay personas que se dedican de tesoros. Incluso tienen su equipo para ir y localizar tesoros. Algunas de ellas utilizan un tipo de investigación. Yo creo que muchos de ustedes han visto películas donde de pronto les llega una leyenda y luego se encuentran un mapa, empiezan a escuchar historias y de pronto les llega, digamos, cierta información, decirles que en algún lugar, ya sea una hacienda antigua, una zona que esté en la selva, donde hubo vestigios incluso arqueológicos, existe un tesoro, una leyenda de un tesoro. Entonces hay personas que sí, hay cazadores de tesoros, no solamente en las películas o en los libros. Existen personas que se dedican a eso, pero de pronto se encuentran con cosas que son extrañas. ¿Cuáles son algunas de estas cosas que se logran ver en esos lugares? Por ejemplo, una de las más comunes y que de hecho hemos platicado antes en el programa son los famosísimos fuegos fatuos, esas luces que se pueden ver y que desde luego están relacionadas en primera instancia. Cuando platicamos dentro de la lógica, se cree que la combustión de los elementos que están contenidos en algún entierro de un tesoro podrían generar que al combinarse con el oxígeno, este genere un tipo de combustión, haciendo aparentemente alguna relación con paranormal, cuando en realidad se trata de una combustión que se da por esos gases que se liberan cada cierto tiempo. Entonces algunas personas de pronto lo ven y no siempre tiene que ver con un tesoro, porque muchas veces se debe también a un cuerpo de un animal o alguna persona incluso que esté en ese lugar y que de pronto empiece a generar una combustión al combinarse con el oxígeno del aire. Pero también está la relacionada con lo que es lo paranormal, que es como un tipo de marca para ese lugar y que usted puede encontrar. Se dice también que en ese lugar donde existe el tesoro, cuando uno ve dónde está marcado, no debe de contarlo, no debe de platicarlo y debe ir a buscarlo al día siguiente para poder quedarse con ese tesoro que ha sido prácticamente entregado a él. Pero bueno, ese es uno de los elementos que se encuentran. Otro dice que existen guardias del tesoro. Algunas veces dentro de lo que es las historias de los piratas, de las personas que de pronto guardaban o dejaban tesoros, existía la creencia, no sé qué tan certero sea, de que cuando llevaban un tesoro a enterrar, sabían que uno de los que llevaban el tesoro no iba a regresar, lo iban a matar y se iba a quedar para cuidar el tesoro. Hay varias versiones, dicen que una de estas, que el fantasma que guarda, que cuida el tesoro, podría simplemente espantarte, confundirte para que no puedas encontrar el tesoro. Pero dos, algunas veces su misma necesidad de descanso tiene que dejar o entregar ese tesoro para que pueda trascender. Entonces, desde luego, existen esos sitios que tienen ese tipo de entidad o fantasma que se le llama cuidador del tesoro. Dice Cristian, gracias Cristian. Hola Omar, justo a tiempo llegué para verte. Saludos, muchas gracias. Gracias por estar viendo el programa. Hoy estamos aquí cerquita y espero que te esté gustando la temática de hoy. Otro de los elementos que se platican dentro de los buscadores de tesoros y que muchas veces se encuentran al estar buscando un tesoro son las famosas maldiciones. Tenemos que pensar que muchos pues no sé, representantes, muchos personajes importantes para las culturas fueron enterrados con joyas, con muchas cosas valiosas, por ejemplo como los egipcios o algunas culturas que acostumbraban a sus reyes, a sus sacerdotes, pues enterrarlos con cosas importantes para ellos, y que, como les dije antes, algunas veces los buscadores de tesoros escuchan la leyenda
se ponen a investigar, se van con historiadores y de pronto, pues sí, tal vez logren dar con esos sitios. Entonces, muchas veces al llegar y saquear también aplica la palabra esos sitios, estos lugares pueden contener una maldición para las personas que se roban, no encuentro otra palabra, todos los elementos que fueron enterrados junto con este personaje y que muchas veces, desde luego, las personas que en ese tiempo lo hicieron, pues estaban conscientes de que podía pasar eso y que generaron conjuros, generaron maldiciones para las personas que interrumpan o que se roben algo de lo que está enterrado en ese sitio. Y eso es algo también que los buscadores de tesoros tienen muy presente, y es por eso que muchas veces incluso los que son más creyentes hacen rituales para poder tener el permiso de llevarse esos tesoros. Dice Janet, yo vi uno de los fuegos fatuos y mi abuelita me dijo que solo se muestra para quien puede sacar el tesoro. Eso fue en la carretera Teya-Tepacán. Esa no me la sabía, Janet, qué bueno que nos lo comparte. Es correcto, que por cierto le mando un besito a mi abuela Conchita, que está allá en el cielo y que nos contó 1000 historias de este tipo de leyendas y creencias. Pero bueno, sí, este elemento de los fuegos fatuos se dice que se muestra exclusivamente a las personas a las que se les va a entregar el tesoro, y como les dije antes, estos no deben de contarlo hasta después de haber sacado el tesoro, porque si lo cuentan, la creencia es que cuando ellos van a sacar el tesoro se encuentran con carbón o con otras cosas que no son de valor, porque es como un tipo de castigo para las personas que no respetaron, digamos, esa regla de los fuegos fatuos. Otra de las cosas que también es importante para los buscadores de tesoros y aquellos que se vuelven buscadores de tesoros, se dice que existe la presencia del maligno, que muchas veces promete la entrega de un tesoro a alguna persona, desde luego por el intercambio de su alma. Personas que les ha ido muy bien, que se han encontrado mucho oro o muchas cosas valiosas, lo hicieron porque de pronto se les apareció el maligno y les entregó esto haciendo ese pacto, o incluso que muchas veces se puede aparecer en forma de un ancianito y que éste les cuenta todo lo del tesoro y les dice que se les va a entregar, pero que ellos tienen que cumplir con lo que prometan. Entonces, este elemento genera que algunos que no son buscadores de tesoros se conviertan en buscadores de tesoros y se encuentren con estas cosas valiosas, pero a fin de cuentas tienen que pagar aquello que han recibido, y desde luego pues muchos no les interesa su alma y simplemente no saben con lo que se pueden encontrar. Dice Álvaro Francisco, esos fuegos fatuos será parecido al efecto Fata Morgaba. Hermano, si gustas platicarnos un poquito acerca de ello, no tengo el dato exacto, pero bueno, podrías ayudarnos con eso, estimado Álvaro, como siempre, muy acertado en tus comentarios, y de nuevo les invito a seguir a mi amigo Álvaro. Otro de los tesoros que se encuentran de forma extraña es aquellos que de pronto en sueños les son revelados, es decir, muchas veces en sueños se les aparece un espíritu, ya sea de un familiar, de algún conocido o de algún desconocido, y les dice que en cierto lugar existe un tesoro. Voy a hacer mención que muchos de los tesoros fueron enterrados, por ejemplo aquí en la zona de México y en algunas otras partes del mundo, cuando existieron guerras y no había bancos, y la gente pues tenía monedas de oro o joyas, y que no tenían forma de resguardarlo porque sabían que tal vez iba a llegar a la zona donde ellos vivían, y lo más común era pues buscar un lugar, ya sea en su terreno, en su hacienda, en su propiedad, escarbaban y guardaban sus cosas allá, y muchas veces estas personas les quitaron la vida o no regresaron, o por alguna circunstancia se quedó ese tesoro allá.
entonces el espíritu de esta persona al morir no puede trascender porque está arraigado a ese elemento que está allá, a ese tesoro. ¿Y qué es lo que pasa? Necesita entregarlo a alguien, y ya sea que se presente en forma de espíritu a la gente que está allá cerca, o que pasa cerca, o se presenta en sueños para decirle a esa persona que en ese lugar existe un tesoro. Entonces, por medio de los sueños recibe el mensaje y él puede ir y recibir ese regalo, y que muchas veces es un intercambio porque le piden hacer oración, incluso le piden pagar misas para que el espíritu o el alma de esta persona pueda descansar. Entonces es otro de los elementos que se pueden encontrar con los buscadores de tesoros. Y desde luego se cree que existen ciertas entidades o seres malignos que pudieran generar discusiones o poder dividir a los grupos, porque muchas veces se va en grupos para poder encontrar algún tesoro, sobre todo aquellos tesoros importantes, y que los espíritus o las entidades no quieren entregar ese tesoro. Entonces empiezan a generar conflictos para dividir a los grupos, y que muchas veces termina incluso pues matándose entre ellos, y a final de cuentas este tesoro se mantiene intacto. Es decir, que entran en su mente o los desorientan para poder sacarlos de esa zona donde se encuentra el tesoro. Entonces, que son entidades malignas que se dedican a eso. Dice por acá, Fata Morgana, dice por acá Álvaro Francisco, y sí, el efecto es como un espejismo que se puede ver una ciudad en el mar. Muchas gracias por el dato, Álvaro Francisco, y sí, muchas veces existen leyendas que vivimos cerca de los... Dicen que existen incluso algunas islas que aparecen y desaparecen, y bueno, son leyendas que también son parte del mundo del misterio. Y bueno, pues yo tengo que despedirme en esta noche. Quiero agradecerles muchísimo el favor de su atención. Les ofrezco, como les dije al inicio, una disculpa por no estar en el estudio habitual y no tener de transmisión para poder compartir sus comentarios y desde luego hacer efectos para que ustedes puedan disfrutar de las imágenes que de pronto acompañan algún tema. Les agradezco de nuevo que me ayuden para llegar a más personas, y espero que pasen un excelente fin de semana. Dice por acá Álvaro Francisco, como puedes ver, animales elevarse y otras cosas con los fuegos fatos podrá ser como un espejismo. Desde luego podría estar relacionado con ese tipo de espejismo o efecto óptico que pudiera estar generando, desde luego, incluso alguna alucinación. Y de nuevo, muchas gracias Álvaro por tus comentarios, gracias a toda la gente que nos dejó saludos, que nos dejó comentarios, y espero que pasen una excelente noche, excelente fin de semana. Recuerden que todo aquello que ustedes hagan hacia sus semejantes va a ser algo que se va a repercutir de forma positiva en su propia vida. Más sin embargo, no lo que hagan, lo hagan pensando en recibirlo. Es decir, lo que hagan, háganlo de corazón, compartan de corazón, ayuden de corazón, y en algún momento esa energía, esa vibración positiva va a llegar con ustedes. Así que con este mensaje quiero despedirme. Le mando un beso grandote a mi esposa y a mis hijos que están en Playa del Carmen, y desde Cozumel les mando muchas bendiciones también a ustedes y a sus familias. Espero que nos puedan sintonizar el día de mañana a mi amigo Emanuel Sima en su proyecto Cuarto Contacto, que les estaré compartiendo también en esta página. Gracias, gracias Álvaro Francisco, gracias hermano, muy interesante escucharte. Gracias mi hermano, gracias, buenas noches, nos dice Chema, y gracias a ustedes. Mi nombre es Omar Villasís y esto fue Fenómeno. Nos vemos, nos leemos y nos escribimos en una próxima ocasión. El último comentario, por favor. Apenas iba a contar una historia, dice por allá Sandra. Bueno, pues espero que nos puedas acompañar el próximo jueves también para contarnos más historias, Sandra, que sé que tienes muchísimas. Un besote a mi esposa que está ya viéndonos también. Buenas noches, hasta pronto.